Estamos analizando este interesante libro de los Hechos de los Apóstoles, aquellos que nos están visitando, para que lo sepan. Lo bueno de tener este tipo de estudios que van pasaje por pasaje es que tocamos a veces cosas que no se tocarían si saltamos de otra manera. Así que de esta forma vamos tratando temas que espero que nos sirva para la vida cotidiana. Amén. Espero que nos sirva para la vida cotidiana. Estamos acá. Son las 11 menos cuarto. Si no estamos despiertos, espero que nos sirva para la vida cotidiana. Ahora sí. Redefiniendo nuestra ruta, ¿sí? El cambio de Dios sucede cuando un sueño de Dios invade nuestra vida y nos motiva a buscar los cambios. Es decir, San Pablo, que vamos a ver hoy la conversión de él, que es de Hechos 20:24, San Pablo tuvo una invasión del sueño de Dios en su vida y generó un cambio significativo, y él en Hechos 20:24 lo traduce diciendo: la carrera la tengo que terminar con gozo, la vida consiste en influenciar a otras personas para que conozcan al mismo Jesús que yo acabo de recibir como revelación en este encuentro que tuve. Y si me quieren acompañar a la lectura, vamos a Hechos 9. Dice: Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. ¿Siguieron ahí? Acá hay una persona que tiene instintos terroristas, por eso es una palabra fuerte. Era una persona que había colaborado en el martirio de Esteban, eso lo vimos anteriormente, y él aprobaba eso cuando le tiraban piedras a Esteban por lo que había dicho, y él cuidaba la ropa de la gente que estaba haciendo eso y estaba de acuerdo con eso. Y él ahora no solo se quedó con esa situación, sino que ahora dice que seguía respirando odios y persecución a los cristianos. Habíamos dicho unos domingos atrás que en algunas ciencias llaman a esta situación transparencia. ¿Qué es la transparencia? Yo tengo conductas en mi vida que no registro, no me doy cuenta de que esas conductas no están haciendo bien a otra persona o que están lastimando a otra persona, y esas conductas generan una mala sensación en otros. Pero yo no me doy cuenta y yo sigo viviendo de la misma manera. Eso se llama transparencia. Una persona que no registra en su conciencia conductas. ¿Sí? Todos los que estamos acá y los que no pudieron venir hoy, tenemos conductas en transparencia. Hacemos cosas, no nos damos cuenta. ¿Sí? Y Saulo dice la palabra que respiraba amenazas, odio, arrestaba a la fuerza de los cristianos y trataba de aquellos que tenían el habla griega, porque había varios judíos, otros puros en el lenguaje hebreo y otros que hablaban griego y eran hebreos, trataba que esa rama sea echada de Jerusalén y perseguida, y no desistía hasta que esto se lograba. Nada frenaba esa conducta. Él, en lugar, y es algo que tenemos que hacer, en lugar de investigar la causa de la bronca, porque cuando uno tiene bronca desenfrenada, con cuestiones religiosas en este caso, supuestamente la religión debe ser pacífica, sin embargo hay manifestaciones de violencia por cualquier lugar, de actitudes agresivas hasta matar, por ideas religiosas.
En lugar de hurgar, a ver, ¿por qué yo estoy teniendo esta conducta? ¿Por qué yo me estoy comportando de esta manera? ¿Por qué yo transmito este enojo? ¿Por qué hablo de esta forma? En lugar de investigarse a uno mismo, Pablo o Saulo en ese momento seguía con esta actitud que algunos traducen como una bestia salvaje, mente envenenada con ideas, una tempestad caminando, una bestia salvaje caminando, y ahora agarra cartas de autorización por las autoridades religiosas para ir a una ciudad que se llamaba Damasco y hacer lo mismo que había hecho en Jerusalén. Como había despoblado a Jerusalén de los que hablaban griego, eran judíos que hablaban griega, ahora dice, bueno, ya está, acá no hay más cristianos así, ahora me voy a otra ciudad para seguir matando cristianos. ¿Sí? Algunos llaman a esto conductas monomaníacas. ¿Qué es monomaníaco? Mono significa uno y maníaco es obsesión. La gente que están obsesionados con alguna idea o no tienen alguna obsesión con alguna idea. Piñón Fijo es mi nombre. La idea de Saulo que no se le iba de la cabeza era tengo que eliminar cristianos. Y esa era su obsesión. Hay gente que está obsesionada con otras cosas, ¿sí? Que hacen, me vienen varios ejemplos pero no los puedo contar, que hacen cosas por esas solas ideas que tienen en la mente. Y él confiesa en otro pasaje, en el Hechos capítulo 26, yo mismo estaba convencido, o sea, yo estaba convencido que debía hacer esto, dice. Creía que estaba haciendo el bien y vivía en transparencia. Porque no, a ver, matar gente no es hacer el bien, pero yo estaba convencido que estaba haciendo el bien. ¿Cómo puede ser que esta persona no se dé cuenta? Ahora, yo también me pregunto muchas veces cuando veo conductas de otros, que los otros deben decir lo mismo de mí. ¿Sí? Cuando veo conductas, pero no se da cuenta esta persona que está haciendo mucha contradicción, que dice y lo que hace. No se da cuenta. ¿Usted se da cuenta de todo? El amén se acabó acá. Yo estaba convencido de que debía hacer muchas cosas, de oponerme en el nombre de Jesús. Entonces cuenta que encerró a los santos en la cárcel, pidió autorización, emití mi voto mientras tiraban piedras hacia Esteban. Y algo le hizo ruido porque la reacción de Esteban fue una reacción pacífica y amorosa. Porque mientras tiraban piedras, Esteban oró a Dios para que no les tome en cuenta ese pecado. Y no solamente oró a Dios para que no le tome en cuenta ese pecado, sino que su actitud al recibir las pedradas era una actitud sumamente de entrega y de aceptación de lo que estaba pasando. Y en un momento agarra y dice, bueno, yo estoy viendo el cielo abierto, y ahí le tiraban más piedra, porque no puede ser que esté diciendo eso. Alguien dijo que eso produjo una molestia en la conciencia de Saulo y le hizo un ruido. Cuando vos estás haciendo algo en transparencia y algo te hace ruido, porque alguien te dice algo, porque vos ves tus resultados de tu conducta, porque alguien te llama la atención y te pone un límite, te hace un ruido, ¿vos qué hacés con eso? Una pregunta. Saulo intensificó la situación, le hizo ruido y él siguió adelante. ¿Por qué? Porque para calmar esa conciencia tenemos dos caminos. O hago un análisis de mi vida, digo, pará, esto me está produciendo esto. El resultado que yo no quiero, ¿por qué está produciendo el resultado? No, porque el mundo está en contra de mí. No, yo soy responsable. Bueno, a ver, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Sí? En lugar de echarle la culpa a los demás, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Vimos la tarjeta de crédito. La culpa de la tarjeta. No, ¿yo qué tengo que cambiar? Entonces, Saulo no quiso hacer eso. Pidió la autorización y dice el versículo 4 que lo rodea un resplandor de luz. ¿Sí? Y como de un rayo, no sé cómo es eso, pero cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres, Señor?
Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Esta experiencia de conversión la cuenta en el capítulo 9, se cuenta en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Jesús se le aparece a Saulo con todo su esplendor. Cerca del mediodía, dice, aparece esa luz. Alguien llama a esto la conducta de Dios el gran sabueso. ¿Conocen a los sabuesos? Los perros que van y persiguen. ¿Sí? Es decir, Dios es un perro sabueso que nos busca de una manera incesante para hacernos recapacitar con la conducta que estamos teniendo, que no nos damos cuenta que no es correcta, pero que debemos salir de la transparencia. Y usa muchas cosas para que nos demos cuenta. ¿Sí? Ahora, porque nos ama, porque Él nos ama y no quiere que sigamos. Entonces, Saulo, ¿qué le pasó? Aparece una luz, el rayo, para que él recapacite. Cae al piso, queda ciego y le hace preguntas. Le dice Saulo, Saulo, 2 veces llama por su nombre y le hace una pregunta que dice, ¿por qué me persigues? Imagínate que vos estás teniendo una conducta y de pronto te aparece una luz, te tirás al piso y no ves y de repente escuchás una voz que dice, ¿por qué me persigues? ¿Vos creés que esta conducta, Saulo, es del agrado de Dios? ¿Nunca te hiciste esa pregunta? Yo estaba convencido, reímos recién, pero ¿vos creés que esta conducta es del agrado de Dios? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Entonces, el pasaje que leyó Julia habla de eso, él empieza por primera vez a darse cuenta que a pesar de que ser religioso, que ir toda su vida a un templo y todo lo demás, tenía cosas muy correctas y turbias en su corazón que tenía que solucionar y que su conducta en transparencia negativa y agresiva y que la gente rechazaba, necesitaba percibir que esa conducta estaba produciendo malestar en otro y darme cuenta de eso para cambiar. A pesar de que soy religioso, ¿sí? Y Jesús le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa esto? Significa que los que iban en los autos de aquel tiempo, en los carros, tenían como una espada puntiaguda, ¿sí? Y que a veces el animal y el burro pegaba patadas porque no le gustaba avanzar, no quería avanzar, y el otro lo pinchaba, ¿viste? Pegaba patada, y lo que hacía era perjudicarse más, porque una cosa es que te pinchen un poquito con la lanza y otra cosa que vos des una patada y tensarte un poquito más la lanza. Dar coces contra el aguijón era perjudicarte. Entonces le está queriendo decir acá que este tipo de conductas en transparencia produce un dolor mayor que empezar a analizarse, y esto es orgullo, a ver por qué estoy produciendo en el ambiente que estoy, en mi familia y en mi trabajo y demás, las cosas que están sucediendo. Eso es más difícil por el orgullo que acusar, que juzgar a los demás. Que echarle la culpa, ¿sí? Entonces te estás lastimando con esa conducta. ¿Por qué estás viviendo en transparencia? Porque vos tenés que darte cuenta, Saulo, que no podés seguir viviendo de esa manera. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de esto? Un profesional decía que lo que quería hacer era compensar sus dudas secretas. ¿Qué significa eso de compensar? Parece que es un mecanismo psicológico que todos nosotros tenemos, que cuando aparece una debilidad personal, tratamos de contrarrestar esa debilidad desarrollando un área fuerte que tenemos porque nos molesta esa debilidad que se nos señala. ¿Se entiende?
En lugar de agarrar y ver la debilidad como una oportunidad para cambiar. No, me molesta que me digan eso, me molesta que, bueno, vos Luis, ¿cómo sos? Sos así, y me molesta que me digan eso. Entonces yo trato de fortalecerme en otra área para compensar ese problema que tengo. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que se sienten inseguras por su apariencia física, por el contexto que estamos viviendo, que es sumamente agresivo, que nunca podés ser flaco, que nunca podés ser lindo, o no es así, que nunca vas a llegar a ser, ¿sí? Más en los adolescentes que están fabricando su identidad. Tiene problemas en esa área y como no le gusta que alguien se los marque y o le diga o le haga un chiste, gran error hacer chistes sobre la apariencia física, grave error, pero pasa. ¿Qué hace la persona? Se desarrolla profesionalmente porque quiere compensar el problema físico. Entonces, no puede ser que yo esté tirando piedras o aprobando que esté tirando piedras a Esteban y Esteban está reaccionando de esa manera santa. Yo estoy equivocado, mi religión está equivocada, esta gente tiene la razón, nosotros no. Eso no puedo soportarlo. Decir que me equivoqué, para el religioso judío, no para el argentino, lo digo en chiste, es, yo no, antes de decir que me equivoqué, cualquier cosa. ¿Sí? Esos trabajadores que nunca llegan en el hora, siempre se les rompe el auto, el colectivo lo deja, justo pasó y no pasó. ¿Vieron esa gente que habla así? No sé cómo es usted, desconozco. Nadie me dijo nada. Si estoy diciendo algo que estoy pegando en el palo y están por hacer un gol, disculpe. Pero siempre argumenta en contra del otro, de lo que le pasa, de lo que le hicieron, de lo que no pudo. Entonces trata de compensar el error dando argumentos que lo favorecen ante la gente. ¿Soluciono mis problemas teniendo esas actitudes? No, me estoy engañando. Te está lastimando a vos mismo. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Si vos seguís con esa conducta, te seguís lastimando, Saúl. ¿Cuándo vas a recapacitar sobre lo que vos estás haciendo? Está totalmente fuera de lo que yo soy como realidad. Entonces, dañar la propia conciencia, siguiendo adelante con una conducta que ya me lo marcó alguien, me lo dijo alguien en el trabajo, me lo dicen mis amigos que me quieren, me lo dice, yo qué sé, mi compañero, mi compañera de vida, me lo están diciendo. En lugar de yo decir, bueno, sí, la verdad que, a ver, vamos a analizar, en lugar de yo sigo persiguiendo a los cristianos, sigo con la conducta, sigo, ¿sí? Te está dañando porque nunca vas a tener transformaciones en tu vida siguiendo con la misma conducta que ya otro te está marcando que en transparencia está viviendo y que no funciona así, ni en los vínculos, ni en el trabajo, ni en la economía. ¿Cuándo vas a cambiar? Eso es la pregunta de Jesús. Entonces es tiempo de empezar a pensar en uno mismo, ¿no? Entonces ahí dice, temblando y temeroso, dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dos preguntas que hizo, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Son las dos preguntas que hace Saulo. Una, ¿quién es el que me está hablando? Y la otra es, si el que me está hablando es Dios, bueno, ¿qué tengo que hacer? Eso es maravilloso. Para salir de la transparencia, al que me está marcando una conducta, bueno, ¿y qué tengo que hacer para cambiar? Me abro a otra opinión. Levántate y entra a la ciudad. Ahora, ¿qué quieres que haga? Es entregar la agenda personal al plan de Dios para mí. ¿Sí? Todos tenemos nuestras agendas, nuestros sueños, nuestras aspiraciones y demás, pero muchas veces esas cosas que están en la agenda no tienen nada que ver con lo que Dios quiere hacer. Entonces,
¿qué querés que haga? Bueno, tal vez Dios me diga que tenga que hacer otra cosa. Pero yo me pongo a disposición. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Hay algo que voy a hacer con vos en esa ciudad. No nos olvidemos que estaba ciego. Y tenés que ir a esa ciudad. No puedes quedarte todo el tiempo lamentándote en el piso porque la luz te tiró a la tierra, sino que levantate y en la ciudad vas a recibir la verdad que necesitas escuchar. ¿Sí? Cuando una persona tiene en su conducta lo que se llama un quiebre, ¿el quiebre qué es? El quiebre es algo que me pasa que me llama la atención de lo que estoy viviendo, que no me daba cuenta. Yo pensé que educar a mis hijos iba por acá, pero me estoy dando cuenta que hay algo que no está funcionando. Pregunta que se hace uno, o sigo en transparencia, sigo haciendo lo mismo, pero los resultados no son, pero bueno, yo sigo haciendo lo mismo porque así me enseñaron, o digo, ¿qué quieres que haga? Soy abierto al cambio. En la vida tenemos que estar abiertos a los cambios. Si uno no está abierto a los cambios y a los replanteos, va a vivir en transparencia toda la vida. Ahora dice el pasaje que los demás escucharon algo, una voz, pero solo Saulo la entendió. Era una revelación para él, ¿sí? Y él tuvo un quiebre en medio del camino y tenía dos opciones. Cuando vos tenés un quiebre que es algo que te pasa, que te dicen, que te hace mostrar que estás dando cosas contra el aguijón, así no puedo seguir, ¿sí? Llegaste a ese punto, entonces hay dos opciones. No hay tres. Una opción es, sigo igual. Porque cambiar hay que hacer cosas, hay que confesar, tal vez tengo que ir a pedir perdón. Es difícil. Entonces sigo ahí. O potencio esa experiencia y digo, bueno, empiezo a dar pasos hacia otro lugar. Permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego y dice que oraba. Fue desarmado de todos sus argumentos religiosos, desnudado de su razón. Estaba equivocado con lo que estaba haciendo. Fue golpeado, tirado del piso, humillado, cosa que yo necesito en muchas cosas en mi vida, ser humillado para darme cuenta de algunas soberbias que tengo. Y Saulo empezó a pensar en sí mismo. Ayunó y oraba intensamente buscando a Dios. Cuando algo te mueve el piso, ¿sabemos lo que es en Argentina mover el piso? Traté de buscar una foto para mover el piso y no eran buenas. Cuando algo te mueve el piso, ¿vos qué haces? Bueno, Saulo dice, 3 días estuvo ayunando y orando. Y después cuenta el relato que en Damasco, donde él iba, porque entró a la ciudad, ¿sí? Lo llevaban, estaba ciego, entró a la ciudad, vivía un seguidor llamado Ananías, que en una visión, que es algo sobrenatural, oyó una voz del Señor Jesús que lo llamaba y decía, Ananías, Ananías, en visión. Y le dice, Señor, aquí estoy. Y el Señor le dijo, cuando vos decías que estoy, prepárate. ¿Qué le dice el Señor? Vos también levantate, Ananías, no tenés que estar toda la vida orando, tenés que hacer cosas. Y ve a la calle recta, en la casa de Judas, busca un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo, y está orando en ese lugar. Yo le he mostrado a Saulo, mientras vos estás acá en visión y todo eso, y qué quieres que haga, y todas esas cosas que hacemos muy espirituales cuando las cantamos, bueno, vos me estás diciendo que quieres que haga. Bueno, anda a la ciudad y hay un hombre llamado Saulo que está orando. Y también a Saulo, dice, le mostré, no solo a vos, sino también a Saulo le mostré que un hombre llamado Ananías va a ir hacia él, le va a imponer las manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Observemos lo que hace Dios. Primero llama a Ananías y después también a Saulo. Le dice, vos Ananías tenés que ir a esta casa y vos Saulo te va a venir una persona con este nombre. Eso es tremendo, ¿no? Maravilloso. ¿Y qué hace Ananías?
heme aquí, envíame a mí. No. Peleó. Porque hay cosas que Dios nos pide que no nos entran en la cabeza. Hay un costo y ese costo es romper con ciertas maneras de pensar que yo tengo que no están acertadas, aunque creo que están acertadas. Eso le pasó a Saulo y a Ananías. Y le dice, anda a la calle recta, o sea, Almirante Brown, no hay un número de calle. No hay número. Entonces, ahí vive un tal Judas. Vos andás por la calle recta, pero no, acá vive Judas. No, acá no. Acá vive Judas. Y hay un hombre así, así, así que está orando. Y yo quiero usarte a vos, porque vos dijiste, heme aquí, porque vos dijiste, aquí estoy, porque vos dijiste, Señor, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú eres alfarero, yo barro sol, bien, Señor. No. Vos haces lo que quieras. Bueno, está. Te escuché. Andá, visitalo, ponele las manos sobre él. Y ahí aparecen las ideas que cada uno de nosotros tenemos. Las cosas que nos trancan en la vida. Me han contado, dice Ananías, me han contado, cuidado con los que te cuentan cosas. Te llaman por teléfono, te voy a contar algo. Instinto chusmeritis que tenemos nosotros. Decime, es sobre Luis, tengo todo el tiempo para escuchar. ¿O no? Allá en el fondo dice amén. Entonces me han contado que este hombre hizo esto, y los jefes de los sacerdotes, le dio todo lo que pasó en la historia, y Ananías se resistió. La vida cristiana consiste en derribar mi manera de pensar. No prestar tanta atención en lo que nos cuentan, sino seguir lo que Jesús y su palabra dice. Hay que moverse por ahí. Yo tengo razones válidas para cuestionar lo que Dios quiere hacer. Este perseguía, este mataba, pero yo hice algo en él que vos no sabés y te estoy llamando a vos que vos vayas. ¿Qué vas a hacer, Ananías? Siempre hay algo que no vemos. Siempre hay algo que no sabemos, pero Dios sí lo ve y lo sabe. Y cuando a vos te pide hacer algo en su palabra y vos empezás con todos tus argumentos por la incomodidad que es salir de una situación y entrar en otra desafío, empiezan las justificaciones. Eso está en la Biblia y en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Porque en definitiva, todas esas peleas mentales que yo tengo y todos tenemos, se resuelven dejándole ganar a la palabra de Dios en mi cabeza y no seguir lo que me han contado, lo que aprendí, lo que sé, que me hace vivir en transparencia, en una conducta, porque a mí mi padre me enseñó que hacía que tratar a la mujer. ¿Cómo te va? Y no me va muy bien. Entonces eso que te enseñaron no era bueno. ¿O no? Pero claro, le tengo una alta estima al que me lo enseñó. ¿Y cómo me va a enseñar algo que no era bueno? Entonces entran esas peleas mentales. Pero en realidad, en la cancha, no se gana el partido. Vamos perdiendo 4-0 y todavía vos seguís pensando que lo que te enseñaron está bien. No hagas juicios, Ananías, sobre lo que te parece a vos, lo que te han contado. Y el Señor Jesús le dice, ve. Dejate de cuestionar, andá. Ve porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Y ahí le explica todo el plan. Él hablará ante los reyes, él va a predicarle a los gentiles y demás. No argumentes, no postergues, no justifiques, andá de una vez. Cuando vos le preguntás a una persona que tiene un quiebre,
conducta de transparencia, le vino un quiebre, se da cuenta que estaba haciendo mal. Tiene dos opciones, dijimos. En lugar de seguir como estaba viviendo, ahora dice, yo voy a cambiar. Entonces la persona es y empieza a postergar. ¿Y cuándo va a arrancar? ¿O no? ¡Anda! Le dice, dejate de dar vuelta en la cabeza y anda. Yo he elegido a ese hombre, ¿está? ¿Qué hubiera pasado en la vida de Saulo si Ananías no iba? No lo sabemos. ¿Qué hubiera pasado en mi vida si uno de los que tenían que ayudarme no hubiera venido cuando Dios lo llamó para ayudarme? Pero también le dice, yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo, hermano Saulo. Tremendo, ¿no? Eso sí que es cambios. No solo a él le pasa lo de pasar esto, ahí pasó. Va a ver al hombre que estaba devastado. Se rindió al plan de Dios. Se rindió al plan de Dios. Y, no, la otra, la anterior. ¿Esto qué pasa? Se van las cortinas para atrás y para adelante. Se trabó, che. Estaba devastado. La anterior quiero yo. A ver si me ayuda el que está ahí. Ahí está. Le dijo amigo o hermano Saulo. ¿Sí? Y le dice, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Dice, él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas al Espíritu Santo. Y él lo recibe y le dice, le impone las manos, al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró la fuerza. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco. Cesó su ayuno, se levantó y se bautizó. Y enseguida, no dentro de 4 años, enseguida se fue, versículo 20, por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Tremendo. ¿No le parece que está tremendo esto? Ayúdeme. Enseguida predicaba el Evangelio. Entonces vamos a las lecciones para cerrar acá. El solo deleite en estudiar la palabra de Dios y orar no hacen que las personas sean cambiadas. Solo deleite en estudiar la palabra y orar no hacen que las personas sean cambiadas. Saulo era un estudioso de la Biblia y oraba, pero vivía en transparencia. Y su conducta no condecía con lo que estaba ahí. Le faltaba lo que se llama conversión. ¿Sí? Y no las tenía. Y necesitaba la ayuda de otros para salir adelante. Yo solo no puedo en la vida. Yo necesito a otros que me ayuden y me muestren mi conducta. Por lo tanto, no me va a enojar. Te tengo que decir algo, Luis. Sí que vos sabés que vos, y ahí empieza el problema. No quiero escuchar eso. ¿Quién está conmigo? ¿Soy el único pecador acá? Nadie dijo amén. Amén, amén. La cabeza hacía así. Pero te tengo que decir algo, Saulo. Y se acerca. Necesitamos conciencia de nuestra situación. Y esta frase tiene que ver con todo esto. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No está en la Biblia, pero está buena. ¿Por qué? Para ver. No, es ella la que está equivocada. No, es ella la que, ¿no? Decimos nosotros. No, es ella la que tendría que cambiar. No, es ella la que, ¿sí? Bueno, vamos a mirarnos en el espejo, Luisito. En el espejo. ¿Sí? Cuando empiezo a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? O compenso, como hizo Saulo, dice, no me gusta escuchar esa realidad, entonces me meto en otras áreas que yo me siento seguro,
O agarro y digo, bueno, esa área que tengo que cambiar, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Pedir ayuda. ¿A quién? Bueno, ahí viene un Ananías. Bueno, bárbaro. Necesito la ayuda de otros. Y Dios obra en respuesta a mi disposición. La conversión revolucionaria tiene que ver un cambio de gobierno, donde yo entrego mi razón, mi manera de pensar a otro ser que empieza a gobernar mi vida, que no soy yo, es Cristo. Y cuando yo digo que Cristo gobierne mi vida, es que la manera de pensar de Cristo, la manera de hablar de Cristo, la manera de actuar de Cristo, la manera de relacionarme como Cristo, la gestión emocional hacia los enojos que tuvo Cristo, me hacen ser como Cristo. ¿Sí? No mi razón. Entonces yo tengo que empezar a cambiar. Y llegó a Jerusalén, dice que todos le tenían miedo, nadie creía que se había convertido, típico de los seres humanos, no confiamos en nadie. Y Ananías le impuso las manos y sucede la segunda gran lección. Después que vio y aceptó el cambio, empieza el trato cariñoso de un cristiano al defectuoso. ¿Sí? Hermano Saulo, ¿cómo le hablaba? Con calidez. Algunos cristianos, digamos la verdad. Usted se ríe porque estoy diciendo la verdad. Hablan de una manera, mi Dios, yo soy así, mentira, querés ser así. Porque la conversión me tiene que cambiar esa parte. No, yo soy así. Entonces, la manera de hablar, el trato afectuoso. ¿Saben lo que genera un abrazo en los niños? Seguridad emocional. Aquellos niños que no han recibido abrazos, hay algunos niños que han sido puestos en depósitos de guarderías, ¿sí? Y cuando vos pasás, o pasas a las maestras, porque no, los padres no, vamos a dejarla ahí. Cuando vos pasás por ahí, los niños extienden los brazos. Viene con nosotros en necesidad que nos abracen. Y hay todo lo que tú estás viendo en la pantalla. Hay lo que se llama una hormona de vinculación. Hay una hormona de vinculación que es la hormona que se satisface o se genera alegría cuando recibís el abrazo de alguien que te acepta y te ama. Entonces, cuando termina el culto, vamos a dar un abrazo. Amén. ¿Por qué? Porque eso cambia nuestro humor. Cuando vos tenés una persona que está enojada y no sé qué, no sé cuánto, secreto que los hijos se pasaron para el fondo. ¿Le das un abrazo? ¿O no? El otro día hablé con alguien y dice, basta de rezongar, le dije. ¿Está mal eso? Basta de rezongar. Entonces el abrazo, el diálogo cariñoso, es algo que un discípulo de Jesús debe practicar. Hay un médico, yo no sé en qué está él ahora, pero me acuerdo que vi la película y hay algo. Patch Adams aprendió que los pacientes no tienen número, sino que tienen nombre. Y nosotros, cuando vamos a hablar con esa gente que está en el hospital, no son robots. A ver qué tiene usted, cómo está acá la lengua. Yo llamo a una persona, ¿me puedo desquitar un poquito acá? Llamo a una oficina que me tiene que atender y me atiende una secretaria con el tono de voz que me dan ganas de dejar el cristianismo. Señor, ¿qué necesita? Mirá, ya es la cuarta vez que llamo y... Pero señor, usted... Me acuerdo de Ananías. Bueno, mire, señora, le explico. Sí, señor, el tono de voz me molesta. Se me va el desquite. Es más, el lunes la tengo que llamar. Pero ¿qué pensó? Patch Adams dice, no tienen nombre, no son robots, son seres humanos que tienen sueños, que están postrados. Entonces,
aprendió que el abrazo transforma. Por supuesto que el Evangelio transforma, pero el trato del Evangelio también. Entonces, iba a visitar a los pacientes y le daba un abrazo, le cumplía el sueño a algunas personas, que una tenía un sueño que era bañarse en una pileta de tallarines. Hablé de tallarines y todo el mundo se despertó. Amén. A bañarse en una pileta de tallarines. Entonces lleva a la mujer ahí, la alegría que tiene, y dice, pero nosotros acá no estamos, Adam, para alegrar a la gente, estamos para curarla. Escuchame, leí en tal libro que el abrazo y el buen trato genera oxitocina, la hormona de vinculación, y esto le da otra cosa a la situación. ¿O no? Amén. Así lo hizo Jesús. Jesús era tierno con la gente. Aún con aquellos que no lo merecían. Y en tercer lugar, cuidado con los prejuicios. Hablamos mucho de esto. Me han contado Ahí se trancó en esto. La cosa más grande que la gracia de Dios puede hacer es salvarnos de nosotros mismos. ¿De qué es lo que puede hacer la gracia de Dios? Salvarnos de nosotros mismos. La conducta que yo tengo en transparencia y que afecta a los demás, el Señor vino para salvarme de esa conducta. ¿O no? O yo tengo la razón, yo sé, los otros están equivocados. Ese chiste gallego no es un buen... No se ríe, hermano, porque lo que voy a contar no lo sé contar. Viene todo en contramano y le dice, José, sos vos el que está equivocado. Vos en contramano. Los demás vienen todo bien, vienen todo en contramano. Nadie se rió, gracias. No vino a salvar de nosotros mismos. Entonces yo te hago una pregunta acá, cerrando. ¿Te estás dando cuenta de algo que el Señor te está mostrando que tenés que dejar? El Señor es el perro sabueso que nos persigue para cambiar. ¿Te estás dando cuenta que la ruta que vos estás yendo vos en contramano y no los demás? Y que vos tenés que cambiar algo y examiná un poquito. Examiná. Empezá a escuchar lo que te dicen. Empezá a analizar lo que produce tu conducta. ¿Sí? Deja de justificar, ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene un quiebre, empieza la salida. Entonces el sueño de Dios va dirigido, como dijimos al comienzo, a que invada su idea en mi corazón y me transforme en una persona más amorosa, más tierna, con más vinculación afectiva, con más simpatía, con menos rezongo y más abrazo. Y esto se lo dije, ahora me acuerdo a quién se lo dije, a una clienta que le estaba rezongando al marido delante mío. Ahora me acordé. No, porque a usted le parece, buscando un cómplice. ¿Qué es lo que me parece, señora? No, porque mirá lo que cobra. Y yo siempre le digo, delante mío, en público. Yo no la conozco, pero empezó a hablar así. Y el marido, se ve que está un poco cansado, hace así. Entonces le digo, señora, el rezongo no transforma a la gente. Amén, dicen los varones. ¿Dónde están los varones acá? ¿O son todos... ¿Estamos todos dominados por Jesús o por...? Amén. Y el hombre levantó la cabeza. Y digo, sea más amorosa, sea más cariñosa, sea más comprensiva, abrace más. ¿Se ve que a la mujer no le gustó? Porque no compró nada. No, se fue. Pero el sueño de Dios es, Luis se dio cuenta, camino a Damasco,
que su vida no iba en buen sentido. Y yo lo humillé a través de otros seres humanos, a través de circunstancias, no lo sé, que me produjeron, a través de las opiniones, que me produjeron un replanteo. Y Luis empezó a agarrar y decir, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que cambiar? Posibilidad de cambio, el replanteo. ¿Sí? Saulo, te convertiste. Porque ya no le echa la culpa a los demás. Andá a la ciudad. Y Ananías, yo te voy a usar para... No, pero me contaron, pero... Dejá todas esas cosas en la cabeza y andá a visitar a esa persona. Abrazala. No, pero no sabés lo que hizo. En el pasado... ¿Vos lo abrazaste? Andá. Y entonces Ananías va dispuesto, que es lo que hablamos el domingo, dispuesto, le pone las manos, hermano Saulo, y el otro. Eso es redefinir la ruta. ¿Vamos a aceptar los quiebres en nuestra vida? Amén.